Bienvenidos a Relatos Extraños. En el año 2016 me embaracé. La verdad fue muy complicado porque soy hipertensa y se complicaba cada vez que avanzaba el embarazo. Entonces, cada semana cuando me tocaba revisión, me internaban. Y bueno, aquí es donde empieza todo. Entre tantas estancias cortas en la clínica del seguro, recuerdo que era el mes de octubre y estaba internada en el área de tococirugía. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando de pronto sentí un jaloneo en mis pies. Me desperté muy sorprendida, puesto que pensé que era la enfermera que a lo mejor me iba a dar mis medicamentos o algo así. Mi sorpresa fue que las 3 enfermeras de guardia estaban como a 5 metros. Estaban dispersadas del otro lado, con diferentes pacientes. Entonces pensé, ¿me habrán hecho una broma? Y dije, estas canijas no dejan dormir. Pues esa noche ya no pude dormir bien. Sentía un frío canijo. Posteriormente me dieron de alta y a partir de ese momento empecé a sentir casi todas las noches cómo me jalaban los pies. Yo despertaba muy asustada porque no podía creer que eso estuviera sintiendo. Y aparte pues estaba embarazada. Así me la llevé hasta diciembre y seguía en lo mismo. Cada vez que estaba en mi casa o en el hospital tenía la misma sensación y hasta la fecha se me enchina la piel nada más de recordarlo. Creo que nunca había sentido tanto miedo como en esos meses. Después de que nació mi hijo, unas semanas después de que había nacido, volví a sentir lo mismo, pero esta vez logré ver una persona. Estaba jalándome los pies. Era una persona muy pequeñita. Yo le calculo que habrá medido 1 metro, un poco más de 1 metro. Al verlo sentí un miedo terrible porque, así como me jaló, fue como yo había sentido que me habían jalado los pies en el hospital. Pasó un mes y seguía con el miedo a que llegara la noche. Yo no creía en los fantasmas o cosas así, hasta que me sucedió eso. Y como seguía en la misma situación, pedí que me hicieran una limpia. La persona que me la hizo utilizó fuego y me dijo que era una sombra que estaba en el hospital. Después de esa limpia ya no volví a sentir nada. Nunca más me jalaron los pies, pero no puedo olvidar a la persona que vi. Fue horrible. Tengo una tía que sufre de diabetes. Recuerdo que en una ocasión ella había caído en las escaleras y se había roto una parte del pie, un hueso. Así es que la llevaron de emergencia al hospital. Tuvo que estar internada casi 4 días. Posteriormente la dieron de alta, pero a raíz de esa caída comenzaron a desencadenarse más enfermedades en su cuerpo. Recuerdo muy bien que cuando regresó la primera vez del hospital, cuando se estaba recuperando de su pie, nos platicó que mientras estaba dormida en 2 ocasiones, sintió cómo le tocaban la mano. Sentía como si otra mano se posara sobre la de ella, pero la sensación de esa mano decía que era como cuando su mamá le tomaba las manos. Y cuando despertaba, pues no veía a nadie. Pocos días después comenzó a tener problemas de hipertensión. Tuvieron que volver a internarla. Estuvo internada casi 2 semanas. Y cuando regresó nos platicó que en una noche que estaba muy dormida y sedada por los medicamentos, sintió como si alguien
estuviera sentada al lado de su cama, pero ella pensó que había sido un sueño porque, como les digo, se sentía muy sedada por los medicamentos. Dice que a mitad de la noche se despertó para ir al baño y en eso entró una enfermera para ayudarla. Y la enfermera le dijo que si estaba con ella la visita que había entrado hace rato. Mi tía le dijo que ahí no había entrado nadie, que ella se encontraba sola. Y efectivamente, en las noches nadie se podía quedar con ella. Solamente durante el día es que podíamos ir a turnarnos a cuidarla. En otra noche que se despertó nos contó que vio al lado de su cama sentada a su mamá y que su mamá le decía que ya venía por ella. Eso nos llamó mucho la atención y le dijimos: tía, son solo sueños, no te sugestiones. Lamentablemente mi tía, a los 7 días de que nos contó esto, falleció. Aquí en Veracruz existe un manicomio que tiene abandonados décadas. Desde que cerró no lo han podido vender. Lo han rentado como oficinas, pero no llegan ni siquiera al mes porque lo están dejando. Dicen que se ven y escuchan cosas muy raras. Y de hecho hace como 4 años, cuando lo rentaron, una muchacha la encontraron en muy mal estado en el sótano. Ella decía que había visto a alguien y casi enloqueció. A las pocas horas, la muchacha falleció de un infarto. Nunca se supo qué fue lo que vio. El sótano, dicen que igual, que se escuchan cosas, que se escuchan lamentos. Ese sótano es bastante grande. Ni siquiera hay vigilantes en ese lugar, porque nadie quiere quedarse a trabajar ahí. Sinceramente, no sé si sea verdad, pero sería bueno que alguien investigara, o tal vez solamente las personas se han sugestionado al grado de que les pase lo que le pasó a esa muchacha. Hace unos 6 meses, un primo mío quedó muy mal. Tuvo un accidente automovilístico y lo llevaron casi moribundo a un hospital. Recuerdo que eran como las 10 de la noche cuando nos avisaron. Todos corrimos hacia el hospital. De hecho, mi mamá pasó por la mamá de mi primo para poder llevarla porque ella no podía ni manejar del shock en que estaba. Cuando llegamos al hospital, el médico nos dijo que iríamos pasando poco a poco, que estaba ya muy grave. Entró mi tía y entró mi mamá con ella. Después entraron mis primos y yo. Tenía un cura a un lado. Prácticamente sabían que iba a fallecer. Tenía una especie de muerte cerebral o algo así. La verdad, yo no entiendo mucho de esas cosas. Recuerdo que cuando salimos, el médico nos dijo que acababa de fallecer. De hecho, yo escuché claramente la máquina que lleva el latido cardíaco, ese pitido que da cuando el latido se detiene y queda simplemente una línea plana. Nos dijo que ya había fallecido. Entonces mi tía quiso entrar con él y el médico entró con ella. Mi mamá y yo entramos después de ella y nos quedamos más atrás. Mi tía se acercó muy cerca de su cara y en eso, aunque no lo crean, comenzó a hablarle y el latido cardíaco, que estaba plano, sin signos vitales, comenzó a brincotear. Mi tía no se dio cuenta de eso. Comenzó a hablarle y mientras le hablaba, el latido cardíaco se estaba activando. El médico nos volvió a ver con una cara de sorpresa
que no sabía ni qué decirnos. En eso el latido se detuvo de la nada y volvió a quedar plano. Mi tía no se dio cuenta de eso. Hasta después fue que el médico le dijo lo que había sucedido y ella comenzó a llorar. El médico nos dijo que tal vez había sido una especie de despedida de su hijo, como cuando están las personas moribundas y dan su último suspiro. Lo extraño aquí fue que él ya había fallecido, ya lo habían declarado muerto. Y cuando mi tía le habló, volvió a revivir, unos segundos nada más para despedirse de su madre. Y después su latido cardíaco volvió a quedar en solamente una línea. El médico nos dijo que ese tipo de situaciones son cosas a las que la medicina no tiene ninguna respuesta hasta el día de hoy. Mi sobrinito Gerardo había fallecido de cáncer. Tenía tan solo 10 añitos. Durante su velatorio, su mamá, en medio de su dolor y una extraña paz que solo las personas que han cuidado enfermos por muy largo tiempo entienden, nos contó a mi esposa y a mí cómo fueron sus últimos días. Ella comenta que el niño estaba queriendo aprender a chiflar desde meses antes de adelantársenos y que en su delirio de muerte, que duró varios días, el niño por fin empezó a chiflar y que les contó que le habían enseñado unos angelitos. Hasta ahí ustedes dirán, pues, que son delirios y pues tal vez tengan razón. Pero lo que no tiene explicación es lo siguiente. En su último día les contó que había ido a visitarlo su abuela Concha, que era su tía abuela de Gerardo y que tenía mucho tiempo de fallecida. Él sabía que estaba muerta y que también había ido su abuelito Benjamín, que había muerto recientemente. Son cosas inexplicables, porque él prácticamente nos describió cómo era su abuela y él nunca la había conocido en persona, ni siquiera en foto. Estas son cosas que muchas veces no tienen una explicación lógica.